Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo a un invitado que estoy seguro que os va a encantar. Felipe Pasolas, fotógrafo de guerra y nómada. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, decir que Felipe además también es youtuber, tiene un canal de YouTube y hace unos días de cuando publique esto, pues me ha hecho una entrevista y estábamos post entrevista hablando y le he parado y le he dicho, tío, frena un momentito, si tienes tiempo vamos a grabar un episodio de podcast porque lo que me estás contando me parece súper interesante y me gustaría compartirlo. Y como teníamos un ratito, pues vamos a tener esta charla aquí pues con todos vosotros. Felipe, me decías de que tú vienes de la banca, del sector de la banca. ¿Cómo es eso? Bueno, pues nada, yo entré en la facultad, siempre me gustaban mucho los temas de inversión y me centré en la industria de seguros, eh, en todos sus aspectos, desde vender la mítica cuenta naranja, cuando llegó a España hace un montón de años. Pero era una compañía holandesa que entraba con los seguros en España porque era un banco un país que ya está masificado con la banca, entonces tenía que entrar otra estrategia. Yo empecé a conocer el mundo de las inversiones, terminé en el Banco Santander y allí estuve muchos años. Luego cambié a casas de trading en Brasil, luego hice trading por mi cuenta y hasta el 2008-2009 que dejé de ser muy activo en ese mundo y me dediqué a lo que siempre había hecho, que era viajar. Entonces, eres fotógrafo, entonces empezaste a viajar, cámara en mano, y a Yo disfrutar tuve, un poco la vida, ¿no? Supongo. efectivamente, cuando yo me eduqué en Inglaterra, tuve mi universidad también, yo estudié allí, pasé muchos años. Entonces, el tema de viajar allí se trata de otra manera, ¿no? Culturalmente era muy diferente. Entonces, cuando yo dejé el banco, mi terapia eran los caballos. A mí o para gestionar el estrés, montar a caballo siempre ha sido mi pasión. Y yo viví en Japón en el año 2003-2004. Entonces, cuando te vas de cervezas con los amigos, pues, ¿qué te gusta fantasear con lo que no tienes cerca? En Japón teníamos muchísima tecnología, muchísimo acero y muchísimo hormigón y muchísima gente, pero no teníamos lo que tenían en Mongolia, caballos, estepas y desierto y una densidad de población ridícula, ¿no? Entonces, cuando yo dejé la banca, para, para tener un digamos, una transición o un descanso, lo que hice fue montar un proyecto que se llamó Expedición Mongolia, que era recorrer desde Kazajistán hasta China en solitario con 2 caballos, 2.500 kilómetros. Entonces, ahí empecé a utilizar los medios de comunicación, un blog, en periódicos, para contar cómo era la aventura, ¿no? Se recorría Mongolia a través de rutas nómadas en verano, como antiguamente. Eh, por las peculiaridades del país. ¿Qué ocurrió? Que cuando las empresas me pedían la correspondencia al patrocinio que me daban, pues Felipe, si te vamos a dar las sopas, nos tienes que hacer una foto donde salga la taza humeando que diga que si tú puedes recorrer con esta sopa a Mongolia, uno en su casa lo va. Entonces yo dije, anda, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué lenguaje visual necesito? Um, Entonces, no solamente necesitaba aprender fotografía para documentar, sino fotografía para conseguir un requisito fotográfico que al patrocinador le interesase, ¿no? Entonces, ahí entro yo en el mundo de la fotografía, como ves, desde un punto de vista también comercial, no solamente humano. Es Era decir, útil, era un recurso para ti para financiar tu aventura o tu viaje, que era lo que al final era un medio. exactamente, es decir, era todo. Yo iba a documentar lo que me pasaba porque era una experiencia única, pero además necesitaba llevar la fotografía a otro nivel para compartir esas historias. Entonces, eso es lo que me lleva a mí al fotoperiodismo y a la fotografía comercial. Qué guay. Bueno, me parece brutal. Entiendo que sí que hiciste la expedición Mongolia, que salió bien. Mongolia, ¿Cuánto tardaste en hacer en recorrer Mongolia 2.500 kilómetros a caballo, tú solo? Mongolia salió.
salió bien en la parte humana, pero salió mal en la parte de expedición profesional, porque los caballos no aguantaron. Hostia. Entonces, antes de la mitad de media expedición, tú ten en cuenta que tú recorres 30 kilómetros al día, y tienes que consumir, tienes la regla de los tres, se dice en supervivencia, ¿no? 3 semanas sin comida, 3 días sin agua, 3 minutos sin aire, ¿no? Entonces, tú si te metes en un desierto, una zona desértica y no tienes caballos, tu distancia que puedes recorrer es mucho menor. El agua que beben los caballos, todo eso lo tenías que equilibrar. Los caballos que yo conseguí por una mala gestión del equipo local, no aguantaron no aguantaban todo el recorrido, es decir, no habían estado engordando y entrenando todo el invierno para tener una travesía tan larga en verano. Entonces, si yo me metía y presionaba a los animales que conviven contigo a que la palmen en el desierto, Te la juegas la mueren vida, ellos sí, sí. y mueres tú. Entonces, o te sales de la ruta antes de tiempo. Entonces, fue una decisión muy complicada porque ¿a quién llamas? A un patrocinador que te va a decir, no, 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 y si te mueres es mejor porque es más publi. O a la familia que te va a decir, no, no, vente, que mejor. O sea, es muy complicado tomar esa decisión porque de una manera objetiva o subjetiva, todo el mundo tiene razón, ¿no? Entonces, eso no salió bien, pero se tardó 1 año y medio en prepararlo, unos 3 meses para que no saliera, y al final pues se quedó como pendiente. O sea, Mongolia habrá que volver a ir y plantearlo de otra manera, y lo retomaremos. Pero sí es verdad que en términos de gestionar expediciones y viajes fue un punto de inflexión brutal que a día de hoy pues es lo que me ha traído hasta aquí. Claro. Felipe, estás compartiendo la pantalla y me veo a mí mismo y se hace rarísimo. ¿Vale? Es que no sé, Cuestiones del directo. Ahora, perfecto, ya está, ya te veo a ti ahora, perfectamente, ya está, ya está. Ha que no sido sé, una... porque es que se me ha ido antes y digo, ¿me está escuchando? ¿No me está Sí, escuchando? sí, sí. Corto, corto. Vale. Eh, vale, entonces, bueno, pasa un tiempo, tú te dedicas a viajar. ¿Cómo haces para viajar? Es decir, tú quieres viajar, no quieres trabajar en la banca. ¿Qué haces durante unos años? ¿Te dedicas a hacer fotos y tratar de venderlas? ¿A hacer reportajes? ¿A organizar grupos? ¿Cómo lo hiciste? Pues es muy sencillo. Tú cuando eres financiero intentas establecer una serie de escenarios, aunque no sean los que a ti más te gusten. Entonces, lo primero que yo hago es, yo no soy fotógrafo, por lo tanto tendré que aprender fotografía después de la elección de Mongolia. Yo me dediqué a hacer trading por mi cuenta, lo mismo que cosas parecidas que hacía para la banca, simplemente para mí, para mi dinero. Es decir, compraba y vendía en bolsa en mercados internacionales o mercados nacionales, dependiendo, tanto derivados como acciones. Y durante 2, 3 años a mí me fue muy bien, realmente bien. Entonces yo financiaba no solamente mis viajes, sino cualquier modo de vida que tenía, tanto aquí como fuera. Ese dinero, ajustando, teniendo una renta, esos ingresos, si tú tienes una mentalidad de inmigrante, como tengo yo, es decir, trabajas, ahorras y reduces tu nivel de vida disfrutando con un nivel, o sea, no necesito un iPhone de última generación, no necesito un Maserati, pero tus ingresos pueden cubrirte necesidades normales, tú puedes ampliar un montón. Luego, lo importante no es que tengas muchos ingresos, es que no tengas deuda. Ni deuda ni gasto. Bueno, Es evidentemente, pues deuda para no tener gasto. Efectivamente, para que no tengas un interés acumulable, etcétera, etcétera. Entonces, esto se va poniendo de mi actividad financiera me permite empezar a estudiar fotografía, a seguir viajando. Entonces, yo podía seguir haciendo trading desde Nueva York o desde Granada o desde donde quería. Y yo, pues, me iba a estudiar fotografía a Nueva York, seguía viajando, y eso te permite ir estudiando la industria de la fotografía, de la comunicación y más o menos viendo. Casualmente, yo soy de fotografía documental, me gustan las personas, me gusta el fotoperiodismo. Entonces, como tú ya estás viendo, le hablo hasta los enchufes. Entonces, eso de pasarme 16 horas al día delante de un ordenador, No te aunque, mola demasiado. aunque diera plata, no me gustaba. Vamos, no me gustaba. Faltaba algo. Tenía un punto de adrenalina brutal, pero me faltaba lo otro.
y coincide que viene la subprime, la crisis americana 2008-2009. Yo, como un pececito pequeño, lo que hago es que me llevo los barcos a puerto. Cierro, minimizo riesgos, vendo posiciones y desde entonces no he vuelto a tener una actividad de trading activa como tuve antes. Sigo haciendo swing trading o inversiones, pero ya no hago el day trading que hacía antes ni de lejos, ni de lejos. Aquí yo creo que has dado varias claves que me gustaría recalcar porque para la audiencia que sé que nos sigue, para mí son importantes. Una que has dicho es el vivir como un inmigrante, lo has dicho tú, pero es algo a lo que yo siempre hago muchísimo énfasis, que es que la gente se piensa que mi vida, viajando por el mundo o la de otras personas que hacen lo mismo, es súper cara. Y no es así. Yo siempre he dicho que la gran base de esto y el gran truco, por decirlo de una manera, es en tener un gasto controlado y saber hasta dónde puedes llegar. Yo lo hago a través de un presupuesto anual con un presupuesto mensual, ¿no? Pues evidentemente dividido entre 12 meses y en mi caso son 14.000 euros al año. No llega a 1.200 euros mensuales. Para ti lo que decías es lo mismo, ¿no? Es mucho más fácil vivir como nómada si gastas poco, entonces necesitas ganar menos. Si encima no tienes deuda acumulada que te suponga un gasto, que no tienes que expender dinero en nada más que sea mantenerte a ti viajando, hay muchísimas actividades que te pueden financiar este viaje. Lo siguiente, que creo que también es un punto importante, porque también he conocido a varios traders o incluso ahora con el tema de las criptomonedas, a inversores que especulan con criptomoneda. Es que no todos, y lo repito siempre, la mayoría de nómadas digitales no tienen el perfil que tengo yo, que es más visible, más de emprendedor, más de sacar un blog o tener infoproductos, formación, etcétera. La mayoría, sencillamente, es gente que trabaja en remoto. Que en este caso tú hacías de trader con tu dinero, pero también podrías haber sido traductor. O sea, me refiero a que mientras tengas la opción de tener una conexión a internet, tú puedes realizar un trabajo. Y bueno, básicamente pues era eso, hacer el énfasis en estos puntos que yo considero vitales para todo el tema de nómadas digitales. Son números al final, no tiene más. Ahí también, mira, hay cosas que son también un cambio de mentalidad o una experiencia vital. Es decir, hoy en día, si nos ponemos el término, el ejemplo de trading, todo el mundo trabaja en remoto. O sea, para que te hagas una idea, no hay ya un mercado de abastos donde la gente va y compra y vende acciones. Eso Ya ya no no existe existe. lo de los papeles de yo compro, yo vendo, la gente pegándose, eso ya no existe, ¿no? Entonces, cuando yo gestionaba de una manera pasiva una cartera en el Santander con bonos alemanes o comprando en Estados Unidos, Lo hacías en un da igual que despacho, sí, estuviera sí. en Boadilla del Monte o en Armilla, en mi pueblo, da igual. Entonces, es un poco pues, la mentalidad de estructura empresarial, de recursos, etcétera. Y luego hay otra parte de mentalidad que es la relación entre la felicidad que te da el ingreso y el gasto. Por ejemplo, a mí lo que me hace más feliz en la vida es un café y un atardecer. Ver el atardecer y un café es lo que yo me vuelvo loco, me encanta, me apasiona. Yo pago dinero por subir a una azotea para ver un atardecer desde lo alto. Yo pago dinero por un café bueno. Pero eso puede ser muy barato o muy caro. Y un atardecer, o sea, eso es muy flexible. Entonces, mi nivel de ingresos me permite que mis placeres se flexibilicen. Pero si tienes un amigo donde su placer es una botella de vino de 300 euros todas las noches, pues vas a tener un problema. Vas a necesitar, no, el único problema es que tienes una demanda de ingresos de 300 euros de botella. Eso también va mucho en la personalidad, porque no es lo mismo una economía flexible, más flexible laboral como en Estados Unidos, que una economía que no es flexible como la andaluza, por ejemplo. Sí, de hecho, Entonces, ya no solo la andaluza, que sí que me consta que en el sur es todavía más extendido esto, pero en España en general, o en Latinoamérica incluso, me atrevo a decir, hay una tendencia a vivir mucho al día económicamente y de gastar no por encima de las posibilidades, ahora sí que va a ser por encima de las posibilidades, pero de gastar a futuro lo que todavía no se tiene, ¿no? Y eso es un problema gordo, porque claro, evidentemente luego pues te endeudas y no tienes un cojín que te permita
tener bueno, pues una tranquilidad económica que luego te dé esa flexibilidad que nosotros buscamos, ¿no? Yo creo que como dicen mis amigos, que lo repito mucho, me dicen, Felipe, si fueras tan buen fotógrafo como financiero, ya tendrías un Pulitzer, o algo así, ¿no? Como diciendo, yo te compraría las fotos si fueras tan buen financiero como contable, pero va un poco yo al haber trabajado dentro de un banco, entiendo que el negocio es endeudar a la gente para tener un cliente a largo plazo. Eso no quiere decir que sea lo mejor para el cliente, es lo mejor para el banco, ¿vale? Sí, claro. Segundo, la mentalidad yo, por ejemplo, sé hasta cuándo puedo estar haciendo fotos sin cobrar o cobrando y sé cuándo no lo quiero hacer y cuándo lo quiero hacer porque la gente me dice, si es tu pasión, vas a trabajar gratis. Digo, no. Puede ser mi pasión, pero si yo no tengo para comer o estoy enfadado, mi estado de ánimo va a cambiar y todo va a ir a peor. Así que lo importante es una gestión del riesgo y un riesgo controlado y una previsión. Eso de el carpe diem, el vivir al día, eso me parece estupendo. Pero si no se tiene una previsión, te estás jugando el culo el día de mañana. Sí. Bueno, algo sale mal y ya tienes un problema, que es el escenario que esperemos que no sea así, pero que yo vaticino que para cuando se publique este podcast, post-coronavirus, va a encontrarse muchísima gente, ¿no? Pues ha salido algo muy mal y de golpe ahora tenemos un problema global. Felipe, más allá de todo esto, que yo creo que el concepto ha quedado claro, es decir, un gasto controlado te permite tener más libertad de movimiento y más libertad en la vida, de disposición de tiempo y demás. Tú empiezas a viajar y a hacer reportajes. Cuéntanos un poquito esto, o sea, cómo funciona. Si yo quiero, ya sé fotografía, tú ya te formaste y empiezas a transmitir tus viajes y a transmitir tu pasión y hacer de reportero, fotoreportero. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, aquí se mezclan tres cosas. Yo me pongo a hacer fotografía, empiezo a tener un montón de imágenes y digo, un montón de países y como para mí es una experiencia que me llegan a tanto, mezclo lo profesional y lo personal, que no tiene por qué ser la receta adecuada. Entonces, digo, si tengo tantas imágenes y tengo tanta experiencia, voy a poner un medio propio de una agencia que venda imágenes. Te das cuenta que la industria no funciona así. Te estoy hablando del año 2008, del 2008, 2009 a 2010, a 2020, la industria de la tecnología ha cambiado de una manera brutal, igual que el ancho de banda. Entonces, si en el 2010 producíamos tantas imágenes, en 2020 producimos 10 millones más de imágenes. Tú sabes que los números son imposibles de calcular. Vale, entonces yo veo que es más difícil vender reportajes de viajes. Cambia la industria del transporte, porque tú ya no vendes un reportaje de Tailandia o de Colombia como algo exótico, porque ya todo el mundo ha ido a Tailandia y todo el mundo ha ido a Colombia. Sí, ahora entonces, lo exótico es la Amazonia, no sé qué es, que cada vez es un paso más. Es algo que tiene que ser más extremo. Y hay momentos que ya más extremo no hay, porque una vez que ha llegado al Polo Norte, pues ya no puede seguir más. O sea, no. Como me dijo una redactora de National Geographic hace un par de años, dice, Felipón, tus fotos son muy, muy clásicas, nos gustan mucho, pero ya las tenemos todas. Ahora estamos recibiendo muchas imágenes de Marte, que es lo que estamos publicando más. Claro, la tiene manga ancha con la NASA, no hay ningún problema. Pero tú no llegas a Marte. Ese es el problema. Esa es una forma de decirte de tono jocoso, como ella me lo dijo a mí, decir que tenemos de todo. Entonces, como no le des una pensada a cómo contar las historias, me da igual que sea de la China o de Uruguay. Es que no te la voy a comprar. Entonces, en este proceso de descubrir qué es lo que hay que contar, tanto personal como profesional, yo me doy cuenta de que vivo en muchos sitios de conflicto donde no hay ninguna diferencia en hacer así que hacer así, a priori. Entonces empiezo a documentar, supongo que por un proceso de que ya había contado durante mucho tiempo mis viajes de mochila y ya eso no tenía importancia, pues a contar la realidad de otras personas, pues el contrabando de combustible en la Guajira colombiana, el problema en las fronteras con Venezuela, cosas así, la inmigración en Senegal. Y entonces empiezo a entrar en un fotoperiodismo un poco más social.
hasta que directamente me meto ya en un conflicto, en conflictos armados directamente, en el año 2014 en Ucrania. Y lo que yo hago como freelance es trabajar un contenido, un material y ofrecérselo a distintos medios de comunicación. Entonces, entiendo que cuando te refieres a conflicto de Ucrania es el del Donetsk, ¿no? El de las repúblicas populares que se crearon en Ucrania y el fascismo o nazismo que está saliendo en todo eso que a día de hoy siguen. Eh, hostia, claro, yo creo que es algo que tenemos muy idealizado el tema del fotoreportaje social, ¿vale? El ir a eso, a la Guajira colombiana, a la frontera con Venezuela. Yo, por ejemplo, he hecho reportajes también por Centroamérica, que tienes cierto riesgo, pero es medido, y si te conoces un poco la historia, pues bueno, sabes que hay armas alrededor y que te puede salir mal, pero que no es un conflicto armado abierto. ¿Cómo es esa experiencia de decir, no, no, me voy a Ucrania? Más allá, yo creo que aquí es muy difícil ser imparcial también, ¿no? Que cuando te metes a un sitio, tus ideas y tu ética o moral también te juegan una pasada y te hacen decidir documentar un bando u otro. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegas tú a la decisión de me voy a Ucrania? ¿Es porque te salen de casualidad unos contactos que te pueden llegar hasta ahí? O al revés, o los contactos los creas tú una vez has tomado la decisión y luego cómo consigues que alguien te compre el material que vas a sacar o que estás sacando una vez allí. Mira, el freelanceo de conflictos ha cambiado muchísimo, de crisis humanitaria ha cambiado muchísimo. No es lo mismo lo que hacían los grandes fotoperiodistas españoles o periodistas en los 80, en los Balcanes, lo que sea, a lo que nosotros vivimos ahora y lo que ha cambiado en los últimos años. Yo simplemente me encuentro un conflicto en las puertas de Europa, que es tan sencillo como coger un avión y montarte y en 3 horas o 5 estás de Madrid a Kiev. Tan sencillo como eso. Los conflictos tienen que tú te puedes estar matando aquí y dos manzanas más abajo nadie se entera. Pues eso pasaba en Ucrania. En Kiev la vida era normal, tú puedes hacer un viaje de turismo por Kiev sin ningún problema, pero 1000 kilómetros al este tenían una guerra abierta con Rusia, ¿no? Con los separatistas, con los prorrusos, etcétera, etcétera. Si utilizo ahora la terminología que se utilizaba en 2014, seguramente está hasta desfasada por las noticias que salen luego y las evidencias. Pero bueno, por simplificar. Eh, yo contacto y yo soy extremadamente prudente. Es decir, yo nunca intento no pisarle. Yo llegué al fotoperiodismo de conflictos cuando ya tenía pelo en la barba. Es decir, tenía 30 años y ya había estado en Israel, había estado en Colombia, había vivido en Brasil. Es decir, tenía experiencia en seguridad en Colombia. Es decir, no llego de la noche a la mañana. Y antes de yo llegar a coger un tren para Donetsk, hablo con muchísima gente, me informo muchísimo, le pregunto a otros fotoperiodistas, es decir, vas a poner en riesgo tu vida y la de otras personas para algo que no sabes ni cómo funciona la industria. Si a mí me hubieran dicho cómo funcionaba la industria en el año 2014, otro gallo me hubiera cantado en todos los sentidos. Entonces, después de investigar mucho y hablar muchísimo, me encuentro con gente de mucha confianza que me dice, puedes ir porque se cuenta una cosa, está pasando otra y empieza a haber mucha guerra de información. Entonces yo decido ir de allí y con la experiencia que ya tenía, lo mismo que colocaba artículos en revistas de viajes, como freelance empecé a llamar a puertas de medios. Y después de Antes de haber ido o una vez allí? Antes, durante y después. Porque lo mismo de difícil es colocar, cuando tú ya tienes la experiencia de que si colocar un reportaje, una opinión es complicado, perdón, una opinión no, un reportaje, un artículo es complicado, en algo que va a estar politizado. Es peor todavía, claro. Bueno, o peor todavía. O al revés, o si por lo que sea interesa, entonces te puede ser muy fácil. Vamos por el tema de la objetividad que tú dices. Tú como freelance intentas agarrarte al romanticismo de que vas a documentar algo objetivo. Es muy complicado, primero porque como fotógrafo ya decides que vas a encuadrar. Segundo, a un fotoperiodista nadie le deja hacer la foto, absolutamente nadie. Si te dejan hacer la foto es porque no hay ningún problema. Es decir,
Da igual que vayas, mi experiencia es, si voy con los ucranianos, unos me van a decir que soy fascista. Y si voy con los prorrusos o rusos, me van a decir que soy comunista. Da igual. Y yo te pongo los dos reportajes. Ujú. Y el trabajo es, yo no pude con el ejército ucraniano porque en esa época no dejaba. Entonces yo fui con los que me dejaban, que eran los que tenían, con los separatistas, ¿no? Eh, pero da igual lo que publiques de una manera u otra, vas a tener las dos críticas. Da igual lo que publiques, que siempre se te va a acusar de una cosa o de otra, porque esa es otra guerra que se vive, la mediática. Entonces, yo publicaba un artículo que tardaba una semana en hacer un reportaje en Ucrania y salían 14 bots o cuentas de Twitter que decían lo contrario 5 minutos después. Entonces, ya ahí empezó mi conocimiento sobre la guerra de la información, las fake news, la mediatización, etcétera, etcétera. Entonces, lo batallas mucho e intentar ser independiente, pues más lo tienes que batallar. Que igual me he ido del tema de la pregunta, pero es que No, 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 se, está muy se- bien, está se muy bien. aglutinan, se aglutinan demasiados conceptos en la misma franja de Y tiempo. está, yo tengo entendido por lo poco que conozco de primera mano de todo esto, que está súper mal pagado. O sea, que realmente es demencial, por lo menos en español. Sí que sé que, por ejemplo, países más nórdicos de Europa o Alemania o así, te pagan bastante mejor los reportajes. Pero lo que es en castellano es un desastre y en inglés, pues si te vas a Estados Unidos todavía. Bueno, ¿Cómo funciona eso? O sea, en realidad, económicamente es un mal negocio, ¿no? esa es de ser gilipollas. Vale. Sí, sí, perfecto. O sea, la conclusión es esa. Te estás jugando la vida y económicamente no sirve para nada. O sea, si lo haces es por amor al arte, por decirlo de una manera. O sea, porque te mola la adrenalina, porque te mola el romanticismo de ello y porque estás haciendo algo que muy poca gente es capaz de hacer en el mundo, ¿no? Pero Mira, realmente yo, como negocio te saldría mejor hacer fotos de perros. mira, yo la etiqueta de fotógrafo de guerra no me gusta, porque un fotógrafo de guerra es una persona que va 3 meses al año a una guerra o una vez al año. ¿Cómo se define eso? Es complicado. Dejémoslo en fotoperiodista. Entonces, porque tú ya no tienes manera humana de financiar, ni económica ni psicológicamente, estar 12 meses en una guerra. ¿Vale? Por eso los militares tienen rotaciones, por eso los medios tienen. O sea, no se puede estar metido. Entonces, vas un mes, la cubres, te vuelves y ya está. Da igual que el medio sea español o que sea de la Conchimbamba. Son todos igual de cutres. Hay salvadas excepciones como en cualquier industria. ¿Vale? Pues en cualquier industria tienes una liga premium de concesionarios, pues una liga premium de medios, pero que a nivel mundial y a nivel general los precios son ridículos incluso para las primeras marcas. Pero si luego los pones en consonancia con el riesgo o la labor que se lleva a cabo, entonces ya sí que es absurdo. Entonces, yo no puedo hablar ni por el periodismo en general, ni por muchos de mis compañeros, aunque yo sepa lo que piensan cuando nos vamos de cervezas. Pero moralmente no puedo hablar por lo que ellos sienten. Yo puedo hablar por lo que yo lo hago. Yo lo he hecho por distintas razones mucho tiempo. Por una mezcla de adrenalina, por una mezcla de frustración, por una mezcla de compromiso social, por una mezcla de desasosiego, por un montón de cosas. Entonces, ese cóctel de profesional, egoísta, humanista, todo lo que se junta en el ser humano, pues yo lo hago por ese batiburrillo, que con la edad y con la experiencia también va cambiando. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, Felipe Pasolas lo vive así y te lo confiesa así. Y de los 14, 15 o 20 que haya con más experiencia o con menos, que hayan estado más o menos, pues seguramente te cuenten otro caballo de batalla. Yo no puedo hablar por ellos, pero sí hablo por mí. Entonces, esas son mis experiencias. Y por eso, como tú no puedes estar siempre en terreno, pues diversificas el curro de freelance a todo lo que da y un poco más. ¿Qué otros trabajos haces o qué otras maneras de financiar tu vida tienes, aparte del fotoreportajes? Pues
A mí, si me haces palmas, como la cabra a los rumanos, bailo encima de la escalera. Quiere No, pues decir, sí, 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 que a lo que te den. Pero claro, al eh, final es básicamente, precario eso. O sea, es. al final lo vas estructurando. Lo que pasa que lo que es complicado es ir estructurando una industria que va cambiando. Porque lo mismo que la fotografía y el periodismo ha ido cambiando en los últimos 10 años, es complicado modificar la estructura de una empresa conforme van cambiando las cosas. Entonces vas un poco a saltos. Yo, ¿cómo lo he diversificado siempre? En base a la experiencia. Por ejemplo, en Nueva York yo me apunté a mi escuela de fotografía porque me dieron un photowalk. Pues yo Ujú. cuando llegué a Granada inventé Granada Photowalk. Y entonces hago de fixer para alumnos o fotógrafos profesionales. Lo mismo que yo... Explica un poco las dos cosas, por favor, para que entienda. El photowalk son caminatas fotográficas, ¿vale? Exactamente, yo lo que hago es enseño las calles, barrios, las calles y barrios de Granada para la gente que no sabe fotografía o para gente que quiere aprender fotografía y conocer la ciudad mientras que la conoce. Entonces, si no sabes nada, yo te enseño fotografía, pero si eres un fotógrafo profesional que te quieres llevar la gaviota cuando está pasando por la torre de la Alhambra, cuando cae el sol a la mejor hora, que hay la mejor También haces temperatura, eso. pues te llevo al sitio a la hora para que te hagas la foto de postal, ¿vale? Eso es lo que hacen los fixers, que Exacto, normalmente trabajan más con reporteros, ya no es tanto exacto. fotógrafo de que quiera hacer la foto postal, sino es normalmente, pues, eh, imaginaos lo que él contaba, de que quiere ir a Ucrania, pues lo que haces normalmente es contactar con un fixer local que sencillamente, pues, entiende lo que es la fotografía, entiende lo que tú quieres hacer y conoce el terreno. Entonces, te sale mucho más económico contratar a alguien y que te haga un buen trabajo y puedas tú acceder a sitios que tener que investigar tú cuáles son los sitios, cuáles son las horas, cuál es el momento del año perfecto, etcétera, etcétera, para ir a conocer las cosas. Claro, ¿qué ocurre? En Granada tenemos 2 millones de turistas al año. Competimos con la Sagrada Familia en volumen de turismo Ujú. respecto a las visitas. ¿Qué ocurre? Como va cambiando la industria de la fotografía, tú ya no solamente, ya el reportero, que es una profesión precaria, se quita del mercado, porque ya no hay tantos reporteros. Pero sale esa figura de el fotógrafo de viajes, ponle la etiqueta que tú quieras, y dice, oye, no me importa pagar 50 euros 2 horas si me enseñas los mejores sitios y yo tengo un report de 12 fotos Que y eso es me la ahorro hostia. Ujú. y me ahorro estar dando vueltas por Granada perdido 2 días Sí, sí, sí. y te llevas, y además sabes que yo te puedo enseñar no lo turístico, sino lo no turístico. Entonces, ese tipo también aparece. Mi último cliente fue de Canadá, que lo que quería era enseñarle a su familia la experiencia de Andalucía de otra manera. Y entonces me dijo, quiero que me digas qué fotografía todo el mundo y quién no, para yo interpretarlo. Es decir, otro pasito dentro de la industria de la fotografía. Ujú. Entonces, a partir de ahí yo entro en la docencia y ya pues empiezo a dar clase en escuelas privadas, en canal de YouTube, en particulares, coaching, aparte de dar los servicios fotográficos tanto de bodas como de publicidad. Y voy manteniendo esas ramitas y haciendo el paraguas de la empresa poco a poco. Sobre lo que decías de Fixer, de este tipo de experiencias que estabas hablando, por ejemplo, con el canadiense, apuntar que esto ahora mismo, Airbnb, por ejemplo, es una plataforma que es muy buena para esto. Para Fotodinero hicimos un pequeño reportaje de esto y investigué un poquito y me quedé flipado, por ejemplo, cuando buscas en Airbnb Tokio, ¿vale? Dónde dormir en Tokio, la experiencia más vendida es fotos para Instagram. Un fotógrafo que vende pues un tour de fotos para Instagram. Había recaudado en un año como 65.000 euros, una locura así, de fotos de 60 euros en 60 euros. Era una barbaridad. Tenía varias al día, con sesiones y tal. ¿Cómo lo haces tú para contactar con la gente que te quiere buscar? Porque esto al final es un negocio o un servicio que es relativamente fácil de ofrecer para cualquiera que sea local de cualquier sitio. Es decir, yo, por ejemplo, hacer fixer de Barcelona o de Nicaragua, de Nicaragua de hecho lo he hecho, me es fácil porque es un sitio que conozco perfectamente y que hay gente que no tiene acceso a él. ¿Cómo lo haces tú para publicitar eso, para conseguir clientes? Es muy fácil de publicitar y es muy fácil de que te lo copien.
Entonces, entiendo que tú dices que es muy fácil, pero por tu personalidad y experiencia. Pero a mí me han copiado. Granada Photo Wall se ha hecho en Almería, se ha hecho Jaén, Almería, Córdoba. Si tú tienes un grupo y yo conozco la zona, yo te lo monto. Yo tengo primos en toda Andalucía, por lo tanto, te lo monto donde quieras. Eh, pero es tan sencillo. Yo empecé desde páginas de Facebook hasta todas las redes sociales, TripAdvisor, también está en Airbnb, y el problema de Airbnb es que tiene unas comisiones excesivamente altas y que te liga la visualización de los anuncios a que tengas una propiedad. Es decir, si la propiedad no te funciona bien, las experiencias no te funcionan bien. Independientemente, tienes que tener mucho volumen, pero bueno, aparte, Airbnb no te puntúa los impuestos. Por lo tanto, al final, el precio, el 50% es perdido del precio por impuestos y costes de administración. Esto depende de lo que tú quieras cobrar. En fotografía está jodido. Entonces, a mí me ha copiado Granada Photo World todo el mundo. Creo que me lo han podido copiar 11 veces y nadie ha aguantado. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo digo siempre. Hoy en día, para ser fotógrafo, no vale solamente saber hacer fotos. Tú puedes ser un gran fotógrafo y un mal maestro, o un buen maestro y un mal fotógrafo, o las dos cosas. Pero si tú tienes ahora resulta que si tú tienes un grupo de canadienses, señores, hay que saber enseñar fotografía y hay que saber enseñar fotografía en inglés. Es decir, pero es que además tienes que ser buena gente, simpático y agradable, y conocer el sitio y hacerlo de una manera distraída, porque la gente ya no quiere aprender leyendo o estudiando, quiere que se lo cantes, que se lo cuentes y que se lo bailes. Sí, claro. Entonces, te das cuenta que al final del día un 20% es técnica de fotografía y un 80% son idiomas, don de gente, mano izquierda, amabilidad, que sepas la cultura del canadiense para que cuando se enfrente al shock cultural de Andalucía no se lleve un ostión, todo eso. Es decir, claro, y cuando se enfrente a un gitano del Sacromonte, pues que en vez de salir corriendo entienda que no le va a hacer nada y luchar contra tópicos, etcétera, etcétera. Entonces, toda la gente que ha copiado PhotoWalks, pues lo ha anunciado porque es muy sencillo de anunciar, no tiene un coste de mantenimiento, o sea, es muy fácil, pero los clientes no vienen si el producto no es bueno, de calidad. Entonces, yo entré en formación porque venía mucha gente local y el boca a boca decía, Pasola se enseña bien. Y de ahí, entonces, los turistas me traen otros turistas, los locales me traen otros locales. Entonces, no es solamente poner la publicidad. Si luego no Necesita estar posicionado con una trayectoria, evidentemente. Y es eso, yo tengo amigos que son fotógrafos brutales, pero no les digas que te enseñen que es un diafragma porque te tira la cámara a la cabeza, porque es un saborío. ¿Para qué me sirve que haga buenas fotos si no me puedo enseñar? Sí, claro, tienes que tenerlo todo. Es lo que tú dices también, pues tener idiomas, necesitas don de gentes, etcétera, etcétera. Felipe, para alguien que, pues yo sé que de mi audiencia hay tropecientos que su sueño es coger una cámara o un libro, una libreta, viajar y contar el viaje y poder financiarse el viaje contando el viaje. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué crees? ¿Es posible esto todavía a fecha de hoy? ¿Cómo crees que es la mejor manera para ello? Y bueno, ¿qué consejo? Pues la mejor manera es tener una mentalidad mercantilista, mirar a países anglosajones y no mirar nunca a lo que se hizo hace 20 años o incluso a lo que estoy haciendo yo. Porque desde que tú decides hacerlo hasta que te ponen las pilas y lo haces, lo que yo estoy haciendo ahora en 2020 puede haber cambiado el año que viene. Es decir, yo admiro mucho a los grandes profesionales de antes como inspiración, pero jamás les voy a preguntar cómo lo hicieron porque la fotografía de los años 80, esa industria ya no existe. Me da igual que tengas 15.000 premios. Como inspiración, estupendo, pero como negocio, olvídalo, aunque seas un masterclass. Entonces, no fijarse en lo que se está haciendo, sino en lo que crees que se puede hacer. Si crees que vas a vender a una revista, que es lo que ha hecho todo el mundo, piensa si es mejor venderle a una empresa contenido para publicidad de sus redes. Si es importante ofrecerle a un hotel que tenga contenido de sus playas para sus redes sociales. Piensa
que no solamente atacando a una puerta se va a abrir. Entonces, y sobre todo con lo que cambia todo en la tecnología. Es decir, y que haya una parte, y que luego hay una parte muy importante que es que no hay ninguna deshonra en hacer una fotografía que no sea la que te llene de pasión, pero que te dé de comer. Es que no hay ningún problema. De hecho, yo creo que has dado una clave que cuando has dicho de que está muy bien. A mí, por ejemplo, me encanta pues también los reporteros, ya no de los años 80, más antiguos. A mí cómo se cubrió la Guerra Civil Española y se inició el tema de reportero de guerra y tal, me apasiona eso, ¿no? Pero evidentemente es muy romántico pensar en este tipo de manera o cuando se fundó Magnum o agencias fotográficas muy interesantes, pero eso, la realidad es otra, ¿no? Y cuando tú piensas en vivir viajando a través de la fotografía o de los reporteros o de los reportajes y demás, siempre tiendes a romantizar, a pensar en lo romántico, en lo bonito que sería, como lo hacían hace unos años, que también seguro lo tenemos idealizado y en ese momento también era una putada, seguro, pero tú has dicho una clave, que es el negocio. Tienes que pensar en lo que te va a dar el negocio y nos guste o no, al final el único impedimento que tenemos para vivir la vida que querramos o para vivir viajando o para poder estar haciendo reportajes por ahí es económico. O sea, tú con dinero coges y te vas. No tiene más. Si tú no tienes la pasta, te va a ser muy difícil. Con lo cual necesitas pensar previamente cómo vas a poder hacer un negocio de ello para poder financiarlo o para poder pues explotarlo, ¿no? Y lo que tú decías, puedes viajar, y yo he conocido muchos fotógrafos que hacen eso, y durante el viaje contactan con hoteles de primeras líneas y además yo lo he hecho y es más fácil de lo que piensan la mayoría con mandar un correo y decir, mira, este es mi portfolio, yo soy fulano de tal, me dedico a hacer viajes, estoy especializado en fotografía de hoteles o en fotografía turística, voy a estar aquí tal fecha, oye, patrocíname las habitaciones, oye, te voy a vender un paquete de fotos de que vas a poder utilizar en tus redes sociales o te voy a dar directamente, te voy a ceder los derechos de autor de una serie de fotos para que tú las tengas y si quieres, pues haga lo que te dé la gana con ellas. No es ninguna deshonra y evidentemente que no es tan romántico como ir a hacer las fotos perfectas y van a querer, o lo que a ti te apetezca, ¿no? Pero si es lo que te da de comer, te puede permitir hacer el resto de cosas y es para mí más mejor que no estar currando en un bar de camarero que también te puede dar de comer y tampoco es ninguna deshonra. Y luego, lo que no nos enseñan en ninguna escuela de fotografía es cómo montar un negocio de fotografía, que es lo que realmente luego nos mantiene haciendo fotos. Entonces, y una cosa principal para montar un negocio de fotografía es que tenga un poco de proyección. Es decir, yo sigo trabajando como fotoperiodista, mañana tengo un report, pero hoy estoy creando formación, porque yo sé que no quiero estar en una trinchera o en la calle pasando frío cuando tenga 55 años. Entonces, yo estoy proyectando, perdón, yo estoy proyectando qué es lo que quiero que sea mi fotografía dentro de 15 años. Y para eso tengo que empezar ya. Sí, 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 Entonces, claro. yo sé que voy a sustituir muchos reportajes por formación. Pues voy a empezar ya a crear la formación que quiero enseñar. ¿Por qué? Pues porque nadie piensa con 20 lo que le van a doler las rodillas con 30, con 30 lo que le supone el estrés a los 40. Y eso afecta a tu jornada laboral si no eres funcionario, como nos pasa a muchos. Sí. Bueno, seguro que a los funcionarios también les pasa alguna cosa. Pero no, totalmente de acuerdo. Es importante proyectar y ya no solo a largo plazo, también a un mediano o corto plazo. A mí, por ejemplo, me ha pasado también de que por lo que sea puedes tener picos de venta ahora, pero si bajas la guardia y no haces que esto se repita en el futuro, pues tarde o temprano se termina, ¿no? Y vas a tener que volver para atrás. Siempre es como necesario ir en la dirección en la que crees, pero sabiendo cuál es esta dirección. Y hacia algún lado, sabiendo que vas hacia allí, pues aunque tardes más o menos, pues está bien. Felipe,
para terminar la entrevista, que veo que se nos ha ido también de tiempo. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo pueden contactar contigo? Quien quiera hacer un fotovolca en Granada, ¿cómo te contacta? Felipe Pasolas en Google y no hay ningún problema. Felipe Pasolas, felipepasolas.com, Felipe Pasolas salta todo. YouTube, Instagram, Twitter. Recordad que Pasolas lleva 2 S en medio y ya está. Vale, igualmente, bueno, ya pondremos en las notas del programa, pues pondremos todos los enlaces y demás. ¿Vale? Yo he visto las fotos que tienes, la verdad es que son muy guapas. Felicidades por tu trabajo porque es una caña. Y también en YouTube tienen un canal donde, bueno, todos estos días de confinamiento de coronavirus ha estado dando charlas que son muy interesantes. Muchas gracias y nada, y esta es tu casa, cuando quieras pues te puedes volver a pasar. Pues muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Hasta la próxima. Chao, chao.